En el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego y Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, que el cielo paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te gloriamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo y único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, de que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santos, solo tú, Señor, solo tú, Santísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, Creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del eclesiástico. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presente los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso.
El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor no nos condena para siempre, ni nos guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o muertos, somos del Señor. Porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen unos a los otros como yo los he amado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró del cuello y casi lo estrangulaba mientras decía: págame todo lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malo, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. Tú debías también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti. Y el Señor, encolarizado, le entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes,
si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Tomen asiento unos minutos. En este discurso, Jesús define una de las leyes fundamentales de la comunidad cristiana, el perdón entre hermanos. Se nos ha dicho algunas veces, y yo lo recuerdo muy bien de parte de mis padres, que nos decía, no digas nunca o siempre, pues Jesús es el único que puede decir, siempre se cometen pecados contra el prójimo y o contra la comunidad. Las palabras de Jesús de este capítulo 18 de Mateo están llenas de belleza. Pero qué difícil es como cristiano ponerlas en práctica. Desde la semana pasada y durante toda esta semana, Jesús nos llama a la corrección, a presentar la otra mejilla, a amar a los enemigos, a prestar sin esperar nada a cambio. Nos está invitando a un modo nuevo de vivir que Jesús propone a su pueblo, a nosotros, a su iglesia, a mí, a ti. Desde nuestra primera lectura, Jesús nos está llamando a perdonar al prójimo, a la compasión de nuestro semejante, a no guardar rencor. Hoy Pedro se le acerca a Jesús y le pregunta, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Y el mismo Pedro se contesta en ese mismo instante y le dice, Señor, ¿7 veces? A lo que Jesús le responde, no solo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. En términos teológicos, Jesús está diciendo que tenemos que perdonar siempre, en todas ocasiones y en todas las veces que nos pidan perdón. Y muchos podrían decir, hasta uno mismo, es injusto perdonar porque se me ha lastimado tanto, se me ha hecho tanto daño. Quizás tengamos razón, quizás tengas tu razón, pero ¿acaso eres tan bueno que Dios no mereció subirse a la cruz por ti? Hace unos años estaba yo acompañando a una familia y a una señora que celebraba sus bodas de oro, y le preguntaron sus hijos que cuál era el secreto de su largo y feliz matrimonio con su padre de ellos. La señora los miró, respiró profundo y estaba pensando, meditando, y les contestó, el día de mi boda decidí hacer una lista de las 10 faltas que su padre pudiera haber cometido para yo salvar mi matrimonio. Y rápido la hija le dice, mamá, pues ¿cuáles fueron esas 10 palabras o cuáles fueron esos 10 cosas que tú apuntaste? Las 10 faltas. Y yo pues estaba preparando para la celebración, hasta puse la oreja, sí señora, díganos cuáles son. Pues yo me sentía en ese momento parte de ese momento que estaba pasando. Estaba yo preparando la celebración. Pues en pocas palabras estaba de metiche, ¿verdad? Quería escuchar también. Y la mamá les contestó, la verdad, nunca escribí esa lista. Pero cada vez que su padre hacía algo que me lastimaba y que se me subía el coraje por las paredes de mi vida, de mi corazón, yo le decía,
Y esto se me grabó bien clarito. Volteó a mirar al marido y decía, tienes suerte, bandido, porque eso que tú hiciste no está en mi lista. Nosotros también tenemos suerte con Dios, porque Él no tiene una lista hacia nosotros y nos perdona siempre todo lo que hagamos. Los que tenemos lista, y una lista muy larga, somos todos los hombres. El perdón y perdonar para muchos de nosotros, principalmente para mí, después de reflexionar en esta lectura y preparar esta reflexión del Evangelio, me di cuenta que ha sido un adorno, un lujo, del cual yo me he aprovechado. Y ahorita estoy en esa lucha por cambiar mi forma de ser, para que haya una conversión en mi vida, para que haya un cambio, como escuchamos desde la semana pasada, el domingo. Pero para los verdaderos seguidores de Jesús, que sé que hay algunos cuantos aquí presentes en esta celebración, es una realidad vital. Es estar en un mismo latido con el corazón de Jesús, que es el corazón de este evangelio. Ellos y ellas han obtenido un corazón semejante al de Jesús, porque para ellos es un estilo de vida, la cual nosotros debemos desear e imitar. Jesús murió y vivió para ofrecernos el perdón de Dios. Todo lo que hizo Jesús fue reconciliar el mundo y a los hombres con Dios. Y así debemos reconciliarnos nosotros, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestro hijo, con nuestra hija, con nuestro amigo. La vida de Jesús fue un ministerio de perdón, de principio a fin. Porque es lo que irradiaba su corazón todo el tiempo. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo, a Jesucristo. ¿Pero para qué? Nos podemos preguntar, ¿para qué? Si somos duros de corazón. Pues para abrirnos las puertas del amor. Y escuchamos en el Evangelio, el rey no solo perdonó a su siervo, sino que le perdonó hasta la deuda. O sea, no tuvo que restituir lo que había hecho. Así de grande es el perdón y la misericordia de Dios. Y eso es lo que escuchamos en el Salmo. ¿Para qué? Para que consiguiéramos ser más íntimos con un Dios rico en perdón y en misericordia. ¿Para qué? Para decirnos a través de Jesús, mi Padre te ama, mi Padre te limpia, mi Padre te purifica, mi Padre te sana. Y Él pone alegría en tu corazón herido por esta vida que estamos viviendo. El Evangelio de Jesús es un evangelio de amor. Y solo en el amor, sin límites y sin condiciones, se puede perdonar. Quien ha vivido el perdón de Dios tiene que perdonar siempre, siempre. El reino de Dios es como un rey que perdonó a un deudor la deuda inmensa. Y ese deudor somos tú y yo. Y si Jesús nos da el perdón de todo lo que nosotros hemos hecho en esta vida, ¿por qué no hay de perdonar? Y podemos pensar, pues ¿por dónde puedo empezar a perdonar? ¿Cómo puedo empezar yo a perdonar? ¿Por mis enemigos?
por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos, por mi jefe, que esos sí a veces son muy malos. ¿Por dónde empezar? No miremos a nadie, no miremos más allá. No perdamos el tiempo en buscando ver quién allá afuera, mirando hacia lo lejos. Aquí en esta iglesia, en esta parroquia, en esta comunidad cristiana, tenemos que empezar por mí. Todo empieza por mí. ¿A quién tengo que perdonar? El padre Efraín, en una de las misas de la semana, nos hizo un reto a los que vinimos a misa entre semana y dijo, les voy a dejar una tarea. Váyanse a sus casas y pónganse a pensar en quién tengo que perdonar, o a quién tengo que perdonar, o a quién tengo que pedir perdón. Y podemos pensar en el esposo, en la esposa, en el hijo, en la persona que causó el accidente donde murió mi ser querido, o un familiar, o un nieto, o un sobrino, que le tenemos coraje por lo que hizo. Ustedes lo tienen que encontrar. ¿A quién? Y luego dice el Padre, medítenlo, hagan lo suyo. Y luego pídanle a Jesús que les dé un corazón semejante al de Él para poder perdonar. Eso es encontrarnos con Jesús aquí en la cruz. Jesús es muy exigente. Nunca vamos a escuchar de Él decir, esta es la gota que derramó el vaso. Todo a la fregada. Se acabó. Nunca vamos a escuchar eso. Lo que sí vamos a escuchar, y lo escuchamos constantemente, es, no cuentes las ofensas. Simplemente perdona. Vive lo que yo te enseño en este evangelio. Necesitamos saber que nuestra deuda ha sido pagada ya con Jesús y ya no debemos nada. Dios no necesita nada, pero nosotros sí. Dios no necesita ser perdonado, pero nosotros sí. Dios no cuenta nuestros pecados, nuestras ofensas, pero nosotros sí. Y mi pregunta, regresando al Evangelio, ¿seguiremos preguntando como Pedro, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿O ya entendí lo que Él me quiere decir? El perdón no es una cuestión de matemática, no es una cuestión de llevar un récord de lo que ha sucedido en mi vida o lo que he ocasionado. El perdón siempre es una forma de perdonar siempre que seas ofendido como Dios lo hace con nosotros. ¿Y por qué perdonar? ¿Por qué tengo que perdonar a la persona que me lastimó, a la persona que me dañó, a la persona que hizo de mi corazón un mundo de llagas que está goteando? ¿Por qué perdonar? Porque a mí ya se me perdonó. Porque el perdón construye. Porque si no perdono, alejo a Jesús de mi vida. Porque Él mismo nos dice en su palabra, porque donde estén dos o más en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Si yo estoy enfrente de una persona que no puedo perdonar, que no quiero perdonar, ¿está Jesús ahí?
Eso es lo que nos invita Jesús desde la semana pasada. Este capítulo de Mateo está lleno de palabras hermosas, pero son bien retadoras. Cuando una persona perdona, se está uniendo a Jesús en la cruz, en el dolor, salvando la vida de quien él o ella ama. Sobre todo se está uniendo a Jesús, viviendo la máxima expresión del amor. Pero más que nada, esa persona se está encaminando a su propia santidad. Pónganse todos de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Dios, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló. Creo que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confiando en la misericordia y compasión de Dios, ofreceremos nuestras siguientes peticiones e intenciones. Por la Iglesia, que el Señor la bendiga, la guarde siempre y protegida del pecado, oremos al Señor. Hagamos al Señor. Por la justicia social en nuestra nación, en nuestras familias y en todo el mundo, que el Príncipe de la Paz habite en nuestros corazones todo el tiempo, oremos al Señor. Hagamos al Señor. Por todos los que tienen en sus corazones dolencias y aún están pasando por momentos de dificultad, que el Señor les dé la gracia para poder perdonar, oremos al Señor. Hagamos al Señor. Por esta familia reunida aquí fiel ante tu altar, que el Señor Dios Todopoderoso los llene de su amor, de su verdad y los guíe en los caminos de la sabiduría, oremos al Señor. Te rogamos al Señor. Por todos nuestros fieles difuntos, que ahora están gozando de la presencia del Señor, un Dios misericordioso y lleno de compasión y de perdón, oremos al Señor. Te rogamos al Señor. Oremos muy en especial hoy en este día por Nathan Vázquez y por Eduardo de la Fuente, que han sido llamados a compartir la vida con el Señor. Oremos al Señor. Te rogamos al Señor. Padre de misericordia y de compasión, mira desde lejos nuestros pecados y escucha nuestras oraciones, nuestras peticiones que te ofrecemos con un corazón arrepentido y contrito. Y le pedimos a tu Hijo que con su gracia nos dé la paz y la serenidad que necesitamos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tomen asiento. Bendito sea Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida.
Bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora y presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos, para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre, aproveche a todos para su salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que es tu palabra, existe todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extinguió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, 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 es el Señor del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gracia. Hosana en el cielo. Bendito que Él viene en el nombre del Señor. Hosana. Santo eres en verdad, Señor, bendito de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, el celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad de cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, y avala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, sus esposos San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Pieles la recomendación del Salvador y segundo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloria venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra. Concedile la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentir, lo que siempre inspire nuestras acciones por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor está con ustedes.
la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegre del Señor sea nuestra fuerza, puede ir en paz. Muchas gracias, Señor.